Buenas noches, iniciamos el programa Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Noroeste Televisión. Hoy vamos a tratar un tema de actualidad que son las elecciones europeas. ¿Por qué este tema? Pues porque van a coincidir con las otras elecciones, las locales, las autonómicas, pero siempre es un poco la hermana pobre de la que se habla poco y en poca profundidad a pesar de la importancia que tiene. Para ello me acompañan hoy a mi derecha Loli Pérez, que participa por primera vez en nuestro programa, que es técnico en integración social. Y a mi izquierda Carmelo González, que ya conocido por ustedes, informático y habitual de este programa. Bien, este tema es de una relevancia importante porque siempre se habla poco. Ustedes pueden ver en otros medios, constantemente se debate en las elecciones locales, las autonómicas, pero de las europeas se habla poquito. Y sin embargo afecta a muchísimo más de lo que pensamos a nuestra vida diaria y a todas las personas. Loli, ¿tú crees que en la importancia, cómo ves esto de las elecciones europeas, que casi siempre se trata muy por encima? Considero que ciertamente tienes razón cuando dices que son de vital importancia para la ciudadanía, pero la ciudadanía quizá está bastante alejada del sentimiento de conocer. Ciertamente todos tenemos una grandísima reserva y asociamos Europa con esa historia económica en la llegada del euro y el perjuicio que para nosotros los ciudadanos ha sido. Esa es la imagen generalizada que tiene. Vemos a Europa como una casa grande, una casa lejana, pero ahora mismo los medios están haciendo una gran incidencia en acercarnos todo tipo de información. Es una grandísima herramienta a disposición de cualquiera en su hogar. Y todos poco más o menos seguimos el canal 24 horas y vemos cómo están sucediendo las cosas. Vemos casi inmediatamente cuando el presidente del gobierno interviene. Vemos casi inmediatamente cuando un europarlamentario dice alguna pifiada o hace barbaridades. Tengo muy presente, y también hay que agradecer a las redes sociales y a los propios medios. Un eurodiputado tiene la potestad para, con sus intervenciones, hacer una maravillosa defensa, ya no solo de los derechos, que es cierto, sino de todo un país, de todo un pueblo, de toda una nación. Si de verdad, voy a saltar de tercio, voy a cambiarlo, si de verdad el ciudadano tuviera conciencia de la importancia que tiene que una persona o varias, porque según países, o sea, según a un número de habitantes tenemos una cantidad determinada de europarlamentarios, de 6 a 90, me parece, son bastantes. Entonces, si tuviéramos más información al respecto, siempre demandamos información, el ciudadano de a pie debe conocer y deberían estar implicados las administraciones en favorecer con esa información, porque así no estaríamos con ese sentimiento de lejanía de la comunidad europea y de la propia Parlamento. Entonces, saber que hay personas, conocerlas, que son capaces de defender lo que a nosotros tan directamente nos repercute, como la economía, como en todos los aspectos, desde el sanitario, educativo, y conocer qué intervenciones tienen. Si conectáramos más a lo mejor con el canal 24 horas, que es a lo mejor lo que más nos acerca, creo que sería una gran cosa. Es una gran herramienta porque además aúna, no solo económicamente, porque todo es economía y deriva en nuestros derechos, necesitan de la parte económica para verse cumplidos en las iniciativas que llevan a cabo la parte social. Sin embargo, si la ciudadanía estuviera conociera qué tipo de actividades generan, qué tipo de acciones concretas, qué defensa hacen, y no solo los nuestros, sino en comunión con otros europarlamentarios, con otros eurodiputados, que además se agrupan no por siglas, sino por similitud de ideas. Exactamente. Estamos a lo mejor muy de acuerdo con otros países, esos grupos de personas que elaboran, además con un consejo que ejecuta, que además que crea leyes. Tiene capacidad ejecutiva y legislativa. Creo que es grandísimo. Dentro del engranaje social jerarquizado que tenemos, nos falta información. Es que se deberían a lo mejor pasar por televisión las sesiones para enterarnos qué es lo que están haciendo. Hay unos vídeos maravillosos. En nuestro nombre allí. Carmelo, supongo que estás de acuerdo con ese punto. Yo estoy totalmente también de acuerdo contigo cuando dices que es la cenicienta de la política y de las elecciones. Hay un desconocimiento total a esta
de lo que hacen allí. Al tema del Parlamento Europeo. O sea, ¿se ha preguntado a alguien cuántos diputados son? Lo que tú decías ahora, Loli, sí, ¿cómo se agrupan? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué está el Parlamento Europeo? Pues son 751 eurodiputados, que ahora van a retirar a 46, a 70 y pico, se queda en 705. En 705. Claro, pero lo van a retirar porque los ingleses se van. Efectivamente. Bueno, que ha beneficiado a España, sí, va a aumentar porque va a aumentar 5 diputados. Vale, pues, ¿qué se hace ahí en ese Parlamento Europeo? O sea, yo creo que efectivamente, Loli, falta mucha información. Y por eso muchas veces el ciudadano de a pie, pues le preguntas, ¿y votaste a la elección europea? No, yo metí el voto allí en la urna sin saber del gobierno de Canarias y en la del municipio mío y ya con eso cumplí. No, porque hoy por hoy la mayor parte de las leyes se están dictando se están elaborando en el Parlamento Europeo. Y que hay dos formas de hacerlo. Una es a través de normativa y la otra es a través de decreto, o al revés, decreto y normativa. Exactamente. Unas te obligan en el momento en el que se publican y las otras pues te dan un tiempo, por ejemplo, la que ha salido, la última que hemos tenido, creo que ha sido, anterior fue la del tabaco, ahora ha sido la del reglamento europeo o sea, el reglamento de la protección de datos. Entonces, las directivas, de ahí, de ese Parlamento Europeo, emanan las muchas leyes, se le da un tiempo porque se tiene que incorporar a la legislación nacional. Efectivamente. Y eso, claro, no es instantáneo, tiene que ir al Parlamento para cómo integrarlo. Entonces, sí que son importantes las elecciones europeas. Tiene una gran importancia porque nos afecta a todos y además tu propio gobierno se ve obligado a cumplirla. La poca información puede estar debida precisamente a nuestra idiosincrasia de pueblo. Sí, y hablo desde en los parte, altos standing. En parte sí, y en parte la gente cree, siempre nos hemos preocupado por lo que tenemos cerca, el ayuntamiento, a lo mejor la comunidad autónoma, las nacionales, de hecho se vota de otra manera también. Y estas eran las hermanas pobres porque parecía que Bruselas estaba muy lejos. Pues no, Europa está muy cerca. Piensen ustedes que las decisiones económicas todos usamos el euro y si el euro se estropea en un país europeo se nos estropea a nosotros también. Pero no solo eso. El registro de los conservantes y colorantes que nos comemos está obligado por Europa con una homologación y unas comprobaciones. Las cláusulas en las hipotecas, donde corresponde pagarla a los bancos, ha venido por Europa, porque los tribunales aquí, en España, con la legislación española, lo estaban denegando. Y así, una cantidad de cosas que nos han ido viniendo, pero como no nos lo cuentan, o incluso cuando se hace una obra pública, cuando supera una cierta cantidad de dinero, hay que publicarlo primero en el boletín de la Comunidad Europea porque puede venir cualquier europeo a hacerla aquí en España. También nosotros los españoles podemos ir a hacerla a Alemania o a Francia o tal, y se publican igual, es decir, es un espacio común que nos afecta muchísimo y sin embargo en general no nos damos cuenta. Pero que además, José Luis, perdóname Loli, pero que además, José Luis, yo creo que al igual que la democracia en España, que sigue siendo una democracia joven, para mí, estamos todavía aprendiendo. En Europa también, con el número de países que la conforman ahora, creo que también es una democracia y dentro de todos los males, quizás sea la mejor de lo peor. El peor, claro, puede que sea la mejor fórmula. Nunca ¿no? se puede contentar Digo a esto todo porque, el mundo. No, está claro. Que todos tienen Digo su esto estrategia. porque al final la tendencia es, he leído en alguna ocasión, tender a los Estados Unidos de Europa. Luego ya a la hora de irnos a las urnas, tenemos que ser también, creo que lo hablamos aquí en un programa anterior, que ser conscientes a quienes votamos, ¿no? El único problema que hay aquí, que tengo la duda, es que creo que son papeletas. Sí, hay las nacionales cerradas tienen su color y la europea me refiero a que son listas cerradas. Sí, son listas cerradas. Yo creo que deberían de ser también listas abiertas. Sí. O sea, Europa, como todos los proyectos políticos, son mejorables, evidentemente.
De hecho, es muy probable que Europa, y por eso dé un cambio importante a partir de este año, como consecuencia pues del Brexit, de que los ingleses se van, y eso en contra de lo que decían los analistas de que Europa se iba a destrozar, pues ha sido lo contrario. Se ha fortalecido y han mantenido una postura común frente a las exigencias inglesas, con lo cual eso lleva probablemente a una reforma de los tratados en un sentido de una mayor integración. Es verdad que no es fácil. No, porque ahora mismo se están creando conflictos a niveles de naciones hermanas. Por ejemplo, Irlanda se está encontrando asustada frente a ese posible levantamiento de distancias de nuevo. De marcharse, o sea, Irlanda tiene sus dudas. España también, yo en su momento me dio la impresión de que, bueno, en fin, iba a decir otra cosa que mejor no digo eso. Quería decir yo que tocamos temas muy importantes desde mi punto de vista, aparte del desconocimiento, y habría que favorecerlo desde todos los ámbitos con ese conocimiento. Pero sí es muy importante que el ciudadano sepa, el ciudadano entienda que dependiendo de esos eurodiputados que llevemos allí, porque además tienen la capacidad de legislar, tienen distintos órganos y uno de ellos es el consejo que organiza y que genera las leyes. Entonces es muy importante saber que dependiendo de a quienes nosotros votemos pueden cambiar nuestras políticas sociales, nuestras políticas generales. Hay nerviosismo, perdona Loli, hay nerviosismo ahora mismo con el nuevo porque en generado, Europa está surgiendo el partido populista, que tiene nervioso a toda Europa. Claro. Esta mañana leía, no me acuerdo el nombre, era un escritor, filósofo en la prensa nuestra, decía que estos partidos populistas y además de extrema derecha surgen por la ineficacia de los políticos actuales, y no deja de tener razón. Absolutamente, pero a mí me preocupa particularmente, a ver, si todos los sectores de la sociedad son importantes, pero por ejemplo, ahora mismo estamos acuciados, ya no solo por la crisis que no termina de irse, porque según algunos ha venido para quedarse. Al margen de la crisis, hay otra crisis, que es la crisis de valores que estamos viviendo, no a niveles individuales que son, sino incluso políticamente hablando, de una forma muy grave por las nuevas tendencias que existen. A mí me preocupa enormemente que nosotros podamos romper con un valor como es el de la caridad o con un valor como es el de la solidaridad internacional. Que, por ejemplo, no podamos, el otro día decía un eurodiputado, pues mire, quiten ese barco de los mares, si no se va a poder rescatar a ninguna vida, porque no hay un puerto que los vaya a acoger. Pero gravísimo. Fíjate lo que pasa con Europa. El proyecto europeo es un proyecto importantísimo, pero no hay que olvidar que se forma por la unión de una serie de países con una personalidad histórica muy fuerte. Aquí no había una homogeneidad como le pasa en otros estados, Estados Unidos, federal, que tenían una historia muy pequeña pero muy parecida. Aquí tenemos personalidades, España, Francia, Alemania, pero en este momento todos eran muy fuertes. No es la personalidad más adecuada, dado que es la ultraderecha quienes nos dirigen. Claro, quiero decir, la personalidad fíjate una cosa, integradora de defender el bien común, los derechos humanos. Esa comunidad europea tiene una base de que, oye, los mayores conflictos a nivel mundial se originaron aquí, en Europa, debido a ese nacionalismo exacerbado de algunos países. No nos olvidemos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso se originó aquí. Bueno, que fueron los países primeros como Inglaterra y Francia que fueron a colonizar todo África y, sí, pero la guerra realmente se libró en Europa. Algo pasaría en África, se libró aquí, Europa, debido a esa enorme personalidad. Integrar todo eso lleva un tiempo. Evidentemente se empezó por el dinero, porque eso nos afecta a todos. Y luego ha ido extendiéndose. Y lo que tiende Europa, y parece que ahora es un momento importante, y de ahí la importancia de estas votaciones, y de votar sabiendo lo que se vota, es que Europa debe pasar de ser la Europa de las naciones para convertirse en la Europa de los ciudadanos. Es decir, tú te vas a otro país de la comunidad y eres igual que los demás.
De hecho, te vas a Alemania y te compras una casa sin problema. O el alemán viene aquí, se lo compra, está los servicios, es decir, y no te necesitas ningún papel adicional, ni ningún pasaporte, ninguna historia. Tú eres un ciudadano y no tienes fronteras interiores. José Luis, eso es la teoría que siempre maravillosa eso sobre el papel. Eso está ocurriendo. Tengo que decirte que no estoy de acuerdo y sé lo que quieres decir. Esos son los valores excelsos de la solidaridad de los países y de los pueblos. La defensa de los derechos humanos. Ahora bien, recuerdo perfectamente una situación muy concreta y déjame que te la rebata, pero con todo el cariño del mundo, porque así conformamos el diálogo además y lo viven las personas de distinta manera. Se convocan elecciones de pasado 2011, ¿fue? Que no me acuerdo bien ahora, las pasadas elecciones. Sí. 2014. 14, que estoy yo ahora ahí. Vale. Y yo tengo familia viviendo en Irlanda, que quiso ir como 2 meses antes a votar, porque no están nacionalizados y encontraron dificultades en la embajada para poder votar. Recuerdo perfectamente un cierre anticipado fuera y que no podían alegar. Tenían que gastarse luego a lo mejor un dinero que no hay, por lo que hablábamos antes sobre el tema de la defensa. Era mejor votar por correo, a lo mejor. No pudieron votar. Y bueno, 1 mes o 2 meses siempre ha habido anomalías, pero fíjate. Eso es lo que hace que no te creas del todo que es la Europa de los ciudadanos. Todavía no lo es. Y sobre todo porque económicamente hay una grandísima diferencia entre nuestra moneda, aunque sea la misma. Hombre, claro, porque los sueldos no son iguales. Es que no estamos en la misma línea. Claro, ese es el grandísimo problema. Pero esto es un proceso de integración que teóricamente llegaremos, esperemos en el futuro, a ser un país único. Un país federal, un sistema federal. No es fácil por esa personalidad tan fuerte de siglos. En cualquier país todo nos hace bien, todo no sale bien, aunque haya buena intención. El ideal es que Europa ha tenido 2 problemas grandes. Uno es en cosas completamente opuestas. Una cosa es en la defensa común. Y además hay una cosa, ¿a quién le interesa que Europa no funcione y esté dividida? Pues a los Estados Unidos de América, que nos ven como competidores reales y pegados, especialmente a la América, a los Estados Unidos de Trump. Entonces, se le compraban los aviones de combate, todo este armamento, toda esta dotación del ejército, en una parte importante a los Estados Unidos. ¿Y se podía fabricar en Europa? Perfectamente. ¿Por qué no se hacía? ¿Por qué no se hacía? No era el mercado. Eran una serie de dificultades que ponían los palos en la rueda, que ponían los ingleses, curiosamente. Por eso no se estaba haciendo. Eso va a cambiar a partir de ahora. Y hay otra cuestión también importante donde las cosas no han funcionado también, y es en la cuestión de la inmigración y la política exterior. A mí me da muchísima pena, José Luis, que fundamentemos la unidad de todas las naciones como es la Comunidad Europea, es justamente en el mercado de las armas. Me parece terrible. No porque en el fondo las potencias se miden por su capacidad armamentística y eso es terrible, aparte del mercado. Aparte del mercado. No se trata de vender armas a los demás, sino de tener las mínimas que necesitan, porque, hombre, para bien o para mal no podemos prescindir del asunto. Qué bonito sería. Y hasta ahora, pues como lo vemos en la OTAN, pues los Estados Unidos, con unos intereses muy particulares, han estado condicionando muchísimas cosas. Hombre, si tengo que tener un avión, pues que se fabrica aquí y se trabaja aquí. A lo mejor alguien diría, pues no quiero tener el avión, pero hombre, es que tengo cerca a otros que los tienen y por lo menos tengo que estar igual para que no ocurra nada. Pero realmente, José Luis, el tema... Pero ahí no ha funcionado bien. No ha funcionado bien. Yo creo que así como en cada uno de los países se legisla, porque vengámonos a España, tenemos un tema reciente con el tema de la inmigración. De la justicia, o sea, y con algo que hablaste antes, la cláusula suelo. O sea, sí. Entonces tenemos que estar pensando en el ciudadano de a pie. ¿Cómo mejorar esa situación? Claro que sí. Pero ir al bien común, ir a la ciudadanía general que defiende José Luis y que ojalá... Es a donde va a atender. Y poco a poco, no es un proceso fácil, son siglos separados y además luchando, matándose unos a otros para que esto se integre. Europa lo consiguió como territorio grande y general, lo ha conseguido y vamos a pensar siempre en positivo. Es probable que alguna vez seamos ciudadanos del mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el tema de Europa y estábamos diciendo de que, bueno, como en todo país o en toda asociación de países hay cosas que han salido bien, otras regular y algunas no han salido tan bien. Hablábamos que no habían salido bien, pues el tema de la defensa común, que hay sus discrepancias, ha habido sus problemas, y también, por ejemplo, en el tema de la política exterior, es decir, por ejemplo, de la inmigración. ¿Por qué se ha producido este problema? Pues porque todavía el personalismo de las naciones sigue siendo excesivamente fuerte frente al de los ciudadanos. Y eso ha llevado a países como, por ejemplo, Italia, que ha tenido unos comportamientos que no son incívicos, muy admisibles con la ideología europea, no ya con tus inclinaciones políticas de un tipo de con la idea de lo que de la Europa de la que hicieron los fundadores y después sus desarrollos. Claro, y ahí hay unas discrepancias enormes. Evidentemente todo tiene que regularse de alguna manera, porque, por ejemplo, la inmigración, pues África entera no la podemos absorber. Lo que hay que hacer es que estén en sus sitios y vivan de una forma natural. Además, estoy convencido que si la vida es medianamente normal, incluso regular, la gente no se marcha de su país, ni de su casa, ¿verdad? El gran problema son esos pequeños grandes países, ricos además, con poquísima población en general, que además tienen suelo, tienen tierra, tienen materia prima ambicionada por las grandes potencias y las grandes naciones. Entonces, quizá es que el diálogo que está faltando es un diálogo diplomático. Si en nuestros... se sabe que son tremendamente dispares las ideologías, además la corrupción de gobiernos pequeños. Sí. Yo digo pequeños sabiendo de número, porque son inmensos territorios, sí. Pero si tuviéramos la capacidad de solventar y dejarnos de dar por ejemplo, a África esa condición de miserables,
por favor, valga la palabra, sí. Y siempre estamos mandando misioneros, siempre estamos haciendo una labor social humanitaria. ¿Cuándo vamos a de verdad hacer una labor diplomática con esos países? Pero porque, vamos a ver, hay que ser solidario, lógicamente, pero lo que está claro es que si yo en casa vivo para 3, hablo de mi casa, ¿no? Si yo en casa produzco para 3, para podernos mantener 3, por mucho que quiera ser solidario, es imposible. O sea, en mi casa no puedo meter uno más, o 2 más. Lo podré hacer 1 día, 2 días. Ciertamente. Para evitar eso, esto lo llevo diciendo hace mucho tiempo, ¿qué intereses económicos a nivel mundial existen para que en África no se ponga en marcha, se inyecte capital, sean escuelas, hospitales, carreteras, no sé qué, no sé cuánto? O sea, es la única manera de evitar el que hace. Se hace. ¿Sabes cómo? Si en aquella parte yo intervengo, gran país, y no voy a nombrar ninguno, yo intervengo con unos intereses determinados mercantilistas, que realmente es un expolio, luego allí sí hago una carreterita y un colegio. Eso me da una pena a mí cuando sucede. Allí sí que hago una carretera. Pero no hablamos de hacer una carretera y un colegio. Hablamos de favorecer el crecimiento. Claro, favorecer el crecimiento. Pero lo que pasa es que el tema no es sencillo. Yo creo que hay una parte del mercado que va a entrar siempre, porque entra aquí en nuestros países y no pasa nada. La cuestión es cómo se reinvierte la ganancia, por decirlo de alguna manera, cómo se socializan y entonces cómo se revierte en la gente en general. ¿Qué es lo que ocurre? Que, salvo excepciones, las ayudas de un país a otro, Europa manda unas capitales, un dinero para hacer cosas, ¿y a quién se lo da? Se lo da al gobierno de ese país, que además resulta que es una medio dictadura, corrupta enormemente, y ese dinero no llega a los ciudadanos, José porque Luis, si no, no tendrían que venir. Nos pasa igual aquí, y ahora todo este es un tema que quería tocar yo. Me has dado pie. Verás. Otro de los desconocimientos generales en nuestra población, y volvemos a la Unión Europea y a nuestro pueblo desconocedor, que no todo, tampoco hay que tratar de minusvalorarlo. Vamos a ver. La gran guerra que se está generando en este momento en España es por la creación, el surgimiento de hace unos años de un nuevo partido, ¿verdad? Ni nombrarlo. Entonces la gente está radicalizándose porque observa que en algunas poblaciones, ese Andalucía, ese sur nuestro, montones de lugares están sobrepasados en cantidad de personas de fuera que están haciendo el trabajo humilde de tierras, labrando, se sienten desbordados. Pero lo que no sabe esa gente, que es nuestra gente, es que el otro día conversaba en una conversación de Facebook con alguien que era del partido estupendo que se ha generado, ese que se crea precisamente por el desencanto de las políticas que se llevan a cabo, y resulta que a los inmigrantes no los quieren ni ver, entre otras cosas a las mujeres, no voy a entrar en ello, no me voy a dar por aludido en eso, pero ¿saben qué? Desconocen, como le dije, es que es la comunidad europea la que inyecta a los países para el acogimiento de esas personas. No nos están quitando nada. Esas políticas económicas no las conoce el pueblo. Cree que nos las quitan a nosotros de nuestros presupuestos. No, porque hay inmigrante que entra en hay una cantidad tremenda. Está subvencionado por Europa. Pero aparte de eso hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente a los inmigrantes, desgraciadamente, se les está dando los trabajos que nadie quiere hacer. Lo que pasaba hace mucho tiempo con los españoles en Alemania. Quizás no al mismo nivel. Actualmente con los convenios de la señora Merkel también. Que no se querían hacer los propios, pues lo hacen los inmigrantes. ¿Nos quitan el trabajo? Yo creo que no. Lo que ocurre también, es verdad que hay que llegar a un equilibrio entre lo que entra, si es legal y todo regulado, etcétera, etcétera, pues mejor. Hay un gran desequilibrio, José Luis, particularmente cómo les pagan, cómo viven. Eso no quiere decir que no se vigile cuando alguien contrata por debajo de la mesa, ya sea inmigrante o sea un nacional, y lo está haciendo mal, que se le sancione. No es fácil porque además la cantidad de medios que necesita, muchas veces la administración no los tiene sinceramente. Pero además no los tiene, porque aquí recursos humanos faltan, ciertamente. Recursos humanos, pero mira, recursos informáticos, recursos de la tecnología. Cada vez hay más. Pero si es que, bueno,
por dar un dato, se ha muerto una persona y automáticamente toda la administración que compete, desde su pensión, se ha enterado y automáticamente... Sí, sí. Estamos todos registrados, estamos todos censados. Todos controlados, claro. Si quisiera la administración, sí, pero hay grandes poderes. No, para el empresariado maneja también te digo otra una cosa, línea. También hay gente política que no quiere complicarse la vida, porque es un tema controvertido y intentar resolver un tema complicado pues tiene muchas probabilidades de que no salga bien y te echen la culpa a ti, y entonces no tienen la valentía de decir, bueno, pues si sale mal me marcho y no les gusta, pues me voy y ya está. No, porque lo que quieren es estar sentados en la poltrona. Pero ahí ya nos metemos en otra historia. Otra historia. Ciertamente. Hay que tener, más pobre, hay que tener en cuenta, y que habla de nuestros intereses. Hay que tener en cuenta que nuestra población está disminuyendo porque la pirámide está mal. No llegamos a sustituir a los padres porque están 1,25 por pareja y necesitaríamos 2 para que sustituyan a los padres. ¿Quién va a mantener esto? Pues no cabe más remedio que la inmigración. Otra cosa es que se regule, que se integren, pero cuidado, integrar no quiere decir que se conviertan completamente a nuestra forma de pensar, sino que manteniendo sus determinados ámbitos culturales respeten y se adapten a los que tenemos aquí. ¿Cómo los españoles se adaptaron a los alemanes? Que en aquella época había, hombre, hay una parte común mucho más fuerte. Es como la integración de un iberoamericano en España es mucho más sencilla que de un senegalés probablemente, en general, porque después hay casos excepcionales de un tipo y de otro. Hay una grandísima labor que hacer, incluso con la convivencia en nuestro país de todos los pueblos que nos están ahora mismo, estamos compartiendo un territorio. Yo estoy en contacto porque yo soy voluntaria del Patio de las Culturas, estoy en contacto con distintos grupos, está Asia, porque tiene a Filipinas, está por aquí, están los sudamericanos un montón, dándose la instrucción, y están viviendo sin integrarse, porque son comunas, son pueblos que se hacen... Y eso no es bueno, de que se queden muy separados los demás. Hay una labor por favorecer, sobre todo la integración social, valga la expresión, de ir al supermercado, de ir a comprar, de trabajar, de no sé qué, porque además están haciendo un gran papel, son empleadas de hogar, la mayor parte de estas mujeres que vienen aquí, muchos de los hombres están en paro, sustentados incluso algunos por sus propias esposas, empiezan a encontrar pequeños trabajos, es muy difícil. El engranaje. Hay una cosa clara, en una época de crisis como la que hemos tenido, horrible, donde ha habido españoles por un tubo que se han paro y siguen habiendo, además acoger toda esa... Y además es muy propenso a echarle la culpa al otro, al que viene de fuera, cuando esa no es la verdad. Pobreza. Han sido, creo que un dato también que salió recientemente en los medios. En el 2018 en Canarias el número de altas en la seguridad social eran todos extranjeros. ¿En serio? O sea, mayor número de extranjeros dados de alta en seguridad social que propios nacionales de aquí, ¿no? Bueno, al final empiezas a analizar eso y dices, ¿somos solidarios? Desde ese punto de vista, sí. ¿Está bien, no está bien? Igual yo digo no. ¿Por qué? Es que siempre se puede mejorar. Está clarísimo. Hombre, lo importante es que los que manejan la política, los que están ahí en política, yo estoy convencido, un paréntesis, que si a los políticos de hoy les quitáramos el sueldo... Ya tocaste fondo. Ya tocaste hebra. Les quitáramos el sueldo y tuvieran que ganarse el salario igual que se lo gana un trabajador normal, muchas cosas cambiarían. No habrían políticos, porque antes la política era vocación. Hoy es una profesión, y yo diría que algo más que una profesión. Y no es que me salga del tema de Europa. Una forma de quilmar el país. Todo está... Es decir, el que pasa por el ayuntamiento, concejal, quiere llegar a alcalde, luego salta en la lista, además siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Se ha convertido en una profesión. Son los mismos. Claro. O sea, no se le da paso incluso a personas que vienen pisando detrás, jóvenes. Eso es un tema concreto. Un tema para un debate para otra nueva... para otro programa, ¿verdad? Pero además yo lo decía en el sentido de que después al final ese mismo dice, no, yo quiero llegar a Europa, ¿pero por qué? Hombre, pues dice, coño, tengo una nómina de 7.000 euros. Claro. Está incentivado, está muy bien incentivado. Se ha convertido en una profesión. Y entonces no se van, a no ser que les echen por la fuerza prácticamente. Claro. Y si se hace lo que tú dices de que se tuvieran que ganar el dinero, pues probablemente el paro aumentaría un montón.
Esa es mi opinión. Yo creo que habría más dinero para todos los que están por ahí, entre empresas y demás. Volviendo al tema de la inmigración, necesitamos los inmigrantes. Evidentemente no puede ser desregulado completo, y además es una política europea. ¿Por qué? Esa es la que tenemos que entender desde nuestro tema de hoy hacia la ciudadanía. Porque conocer, saber que las partidas presupuestarias que se determinan, mire, voy a hacer uso de ese, voy a hacer uso de ese bien. Las partidas presupuestarias que desde la Comunidad Europea están destinadas a la atención a las personas que nos llegan con la diversidad de problemas que nos llegan, está soportada por una cantidad económica que está expresamente, y además les voy a decir más. Esas cantidades económicas muchas veces se quedan distribuidas entre ONGs y distintas administraciones, y de verdad con ellos se cometió una grandísima barbaridad. Creo que ya no está el CIE funcionando, que era acogerlos y meterlos en un CIE. Sí, eso no puede ser. Y eso es como, te cojo, te rescato, pero te voy a meter en la cárcel. Sí. Hasta que haya un avión que con ese dinero yo fleto y te devuelvo. Por favor, que el gran problema, me voy a permitir esto, el gran problema de las devoluciones, que ya no en caliente porque se pasan aquí un cierto tiempo, porque por ley, gracias a esas subvenciones, deben quedar en el país, se devuelven porque hay cantidad como para eso, se fleta un avión, se devuelve, y el gran problema es que van a una muerte segura. ¿Por qué? Porque no los devuelven a sus países de origen, que de por sí ya es un problema porque entre ellos luego hay unas buenas historias. Los dejan en desiertos y en lugares en donde mueren. Donde no van a sobrevivir. No van a sobrevivir. Sí. Eso esa conciencia, a nosotros los canarios que hemos sido siempre personas de la traba en la puerta, de la apertura, de compartir, de acoger al que está al lado, se nos ha ido un poco la olla con esta historia de la inmigración, este rechazo absoluto, y tiene que ver con el desconocimiento que tenemos de la materia. Sí, yo creo que ese es uno de los temas donde Europa no ha estado del todo absolutamente acertada, probablemente porque los distintos países han creído hasta ahora que había una cesión excesiva de su soberanía. Y no cabe duda que hay que ceder las partes, ya hemos cedido una parte importante de nuestra soberanía en cuanto a que Europa nos regula una serie de cosas. Y no ha pasado nada, al revés, ha mejorado, y muchas veces Europa me protege a mí de las pifias de nuestros propios gobernantes. Es decir, hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Olita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Olita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos.
Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Continuamos con el tema de la inmigración a nivel europeo que estábamos comentando, y sobre todo porque la inmigración está viniendo por muy pocos sitios, es decir, no es sobre todo la africana, no nos está viniendo en todo el sur de Europa, nos viene fundamentalmente a España y a la parte de Italia. Como Italia se ha puesto bastante rígida en esos temas, pues al final se derivan hacia España con el drama de todas las personas que se ahogan en el estrecho, porque es un mar, porque a pesar de ser el Mediterráneo sigue siendo duro. Claro, eso lleva a una conclusión evidente. No solo en España, si la inmigración se está canalizando por aquí, pero va a toda Europa, es un problema europeo. Es un problema europeo de repartir los que llegan. Nosotros podemos asimilar una cantidad determinada, la que sea, pero no podemos coger 1 millón de inmigrantes, por ejemplo. Hay que repartirlos entre todos los países europeos. La carga debe ser para todos. El dinero que se aporta para poder atender a esas personas debe ser de todos europeos. Y también cómo tomar medidas para que no tengan que venir de esa manera, para que en sus países, pues en sus casas puedan vivir. Es verdad que hay regímenes políticos complicados abajo, en África, pero lo mismo que nos ponemos bastante contundentes con algunos sistemas políticos o con algunos países, pues habría que ponerse con los otros. El tema es complejo, ¿verdad? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiestas, porque estamos debatiendo el tema igual con el mismo sentir, pero ahora mismo el gran análisis es nuestra propia población, la ciudadanía de común, con respecto a los grandes temas sociales que nos están acuciando. Un cambio de sistema completo, de ideología completa, a quienes vamos a colocar en nuestro Parlamento Europeo, en quiénes se van a llevar nuestra confianza para defender los derechos humanos, los derechos sociales, nuestra economía, nuestro mercado, a quiénes vamos a colocar. ¿Qué ideología, porque aquí, señores, se trata de ideología, va a representar a nuestro país? A mí ahora mismo me preocupa enormemente pensar que por los dolores que estamos sufriendo, por la falta de resolución de nuestros propios problemas, hayamos culpado a un determinado sector de la población, o hayamos culpado de exceso de libertades a un determinado sector de la sociedad, entre hombres y mujeres, solo somos 2 sexos. Por favor, conciencia. Conciencia a la hora de votar, no ir a votar a tontas y a ciegas, que alguien te aconseje, que alguien te diga, y ese alguien que sea alguien con autoridad. Creo que voy a responsabilizar en este momento a las instituciones para esa carga, para difundir quiénes son nuestros eurodiputados, qué van a hacer, lo mismo que hacen campaña electoral, que también se haga una campaña a nivel general. Nuestros propios políticos de cada partido, que ahora se van a desdoblar para estar en todos lados, porque ahora estamos casi en ese momento. Por favor, también hagan alarde de su programa a nivel social y general y nacional. No, incluso las propias instituciones. Pero yo creo que el programa debería de ir por propia inercia. O sea, si no lo hacen aquí, si no se hace a nivel local, no se hace a nivel nacional, ¿cómo se va a hacer a nivel europeo? Si el pensamiento es el mismo, era lo que yo decía antes. Yo simplemente es colocar. Yo me coloco. Yo te ofrezco, te digo. Hombre, también es verdad que una vez que se está dentro de la administración, nos tropezamos con muchos... Se tropiezan ellos con muchas dificultades que son desconocidas por un lado, y por otro lado porque la burocracia en muchas ocasiones hace que los resultados lleguen tarde, mal, y a veces nunca llegan esos resultados. Entonces, ¿cómo vamos? Un poco siguiendo, Loli, lo que tú decías, es decir, que nos expliquen. O sea, que es que no se va a hacer una política europea diferente a la local o a la nacional. Bien. ¿Por qué? Por esa ideología que tú comentabas. Yo creo que lo que hace falta son más gestores y menos políticos.
Yo esto lo comparo con una empresa. Eso está claro. El político es el que está en la empresa y te vende, te vende un alfiler por un elefante. O sea, te miente. Así de claro. Sí, sí. Y el gestor es el que, con esas mentiras que hace el vendedor de la empresa y que te vende productos buenos o malos, o sea, él gestiona y le saca rendimiento y hace que esa empresa sea súper rentable. Es un ejemplo que llevo en la mente desde hace mucho tiempo, José. Evidentemente. Y esta es la realidad. Ojo, no quiere decir que todos sean así. No, claro. Yo tengo alguna experiencia en este aspecto, y además contar alguna historia. Pero es que tú dices, bueno, verán que ahora en esta fecha se acercarán todos a la sociedad. Claro. A vendernos. Claro. Pero ¿y dónde están los gestores? Se acercan cerca de las elecciones y luego se les olvida la mayor parte de las promesas o de los compromisos. Se olvidan al día siguiente. De los compromisos una vez que les hayan votado. Evidentemente hay un resurgimiento de ciertos movimientos populistas o de un nacionalismo extremado. Es al que hay que tenerle... Claro, que son los que originaron los problemas gordos en Europa, como una guerra mundial. Las dos guerras han sido y ahora empiezan a resurgir, quizás para intentar a los ciudadanos un poco desencantados, porque todo no ha funcionado bien, coger el poder. Hay que tener en cuenta, yo se lo digo a los votantes, que votar a Europa cuando se presentan partidos antieuropeístas es como meter una bomba de relojería dentro de la propia institución, y se van a dedicar a sabotear los proyectos que aunque no salgan el 100%, pero irá positivo. Y sobre todo hay una cosa también importante: hay que recordar la importancia de estas nuevas elecciones. Con la salida de Inglaterra esto se ha reforzado, probablemente va a haber cambios en la estructura de la Comunidad Europea organizativa, es decir, va a haber mayores compromisos de integración de todos los países, y ahí deben participar. Lo más importante, a quien más va a afectar es a los jóvenes, y sin embargo los jóvenes son los que más se abstienen. Miren lo que les pasó con el Brexit en Inglaterra. Los jóvenes no se enteraron, los mayores votaron a un imperio inexistente, y a la semana siguiente estaban pidiendo un segundo referéndum. ¿Quién van a ser los más perjudicados? Los jóvenes. Los viejos ya han vivido su vida. Y en Europa pasa lo mismo. Los jóvenes se ocupan poco, cuando a quien más les va a afectar es a ellos, no a nosotros, a los propios jóvenes. Si tuviéramos la capacidad, yo sé que es una utopía, y yo soy una persona de utopía, si tuviéramos la capacidad, ya sé que todo va en función de la economía, es el dinero el que mueve ahora mismo todo el mundo se mueve a la. Pero ¿y cuándo poner en valor los valores humanos? Claro. ¿Cuándo poner en valor que con el dinero, es que además creo que se invertiría menos dinero si empezáramos a trabajar desde el corazón y el servicio a los demás? Claro. Desde el momento en que nuestros políticos se den cuenta de que el dinero, sobraría dinero si se invirtiera adecuadamente en proyectos educativos, por ejemplo, en valores sociales, en proyectos de prevención. Desde que cambie nuestra mentalidad, la nuestra por un lado, porque como pueblo somos que desconocedores, y de nuestra clase política en general, tan denostada, porque además ciertamente se lo han ganado a pulso, estarán de acuerdo conmigo, se lo han ganado a pulso. Totalmente, se lo han ganado a pulso. Se han ganado el desprestigio, y la poca honorabilidad en función de sus gestiones. Están todo el tiempo en los despachos viendo cómo particularmente saboteamos aquello otro, porque la oposición es mortífera, es algo tremendo. No son una oposición constructiva, no, aunque algunas veces alardean de ello. Destruir para que no salgas adelante. Para que no salga al siguiente, aunque la medida fuera estupenda. Ese tipo de políticas tienen que cambiar desde dentro, y eso no lo puede hacer el ciudadano, tristemente. Por eso no es tanto culpa del ciudadano y su desconocimiento. Aquí hay dos factores fundamentales, y es la inhumanización de las acciones. Sí. Pero sobre todo, y yo creo que eso ocurre bastante, porque después no hay responsabilidad sobre las cosas mal hechas. Es decir, se cometen barbaridades, no es que se lleven el dinero, es que si lo inviertes en una cosa inútil y luego a ti no te sanciona nadie, porque muchas veces se hace a sabiendas, porque cuando es un error lo comete todo el mundo. Pero cuando se hace a sabiendas debería existir una responsabilidad posterior. Sin embargo, no pasa nada. Vemos
obra gigantesca, falta dinero para atender a una persona y sobra para montar una fiesta e invitar a un artista, que está muy bien, pero es más importante lo otro. ¿Por qué a los administradores de las grandes sociedades, cuando cometen lo que cometen o cuando hacen algo Sobre tal, la marcha lo sanciona? A por ellos sancionado? Claro. Porque eso no se hace con en los una políticos. empresa lo ponen en Carmelo, la estás tocando la hebra fina. Vamos a ver. Lo primero que hace un partido cuando está en el poder es colocar a sus peones. Claro. Y lo primero que se coloca es el poder judicial. El poder, además los peones en cada una de las administraciones. Los que son más conservadores. Sí. Por favor. Pero fíjate una cosa, el problema es que normalmente hay una definición de los cargos políticos y de los gestores. Los gestores no son políticos. A mí cuando me dicen es que es un buen gestor, yo no quiero un político de gestor. Para eso tengo. ¿Por qué crees que contratan a 20 asesores? Para eso tengo los funcionarios de carrera que no se van a vender a nadie porque van a estar toda la vida ahí con ese partido y con otro partido. No. El problema es que el poder político ha ido interpenetrando hacia abajo los cargos que corresponden a funcionarios de carrera. Y se puede observar en cualquier relación de puestos de trabajo de todas las administraciones de España. Han ido descendiendo y dice, oiga, hay que construir 100 casas para la gente necesitada. La decisión política es construir las 100 casas. A partir de ahí hay que dejárselo a los arquitectos. No, aquí el político se pone arquitecto y claro, las casas se caen. Has tocado un tema importante, porque ahora mismo una gran demanda en la población que no sabe a dónde acudir, los alquileres están en precios exorbitados, además fuera de todo orden, porque es algo fuera de la economía incluso. Vamos a ver, una persona que gana 800, 900 euros, que 400, 500 euros de alquiler, y eso hablando de poblaciones del extrarradio. Yo digo una cosa, aquí alguien tiene que delimitar por alguna parte. La intervención de la administración en muchos aspectos falta. Pues fíjate, ha habido muchas cuestiones de estas de inactividad de la administración aquí en España que han sido corregidas por las autoridades europeas. No del todo, porque claro, esto es un proceso, no puedes venir aquí y decir, pues ahora lo haces, hay un procedimiento, pero Europa está legislando una serie de cosas, ahora hemos visto los conflictos de los taxis y de las VTC y tal, pues todo eso en Europa está regulado y tendrán en España, como en cualquier otro país, que acoplarse a la legislación europea, que tiene muy buenos analistas. Hasta donde supe, y porque nombraste el sector del taxi, hasta donde supe, y me han llegado cadenas de WhatsApp de informando y desinformando, ustedes saben, ¿verdad? Yo las leo todas, no participo, pero bueno, ¿saben qué les digo? Es que parece ser que detrás de las empresas de la VTC, que ni lo digo bien, ahí empresas multinacionales y gente grande que ellos pagan muy poquito porque los que están sustentándolo son otros y están estropeando un sector. Entonces, vamos a hacer las cosas de una forma más coherente para todos. No quiero entrar en ello porque no domino el tema y no prefiero. Yo me pregunto no solamente en ese tema, sino en otros temas. ¿Es que la administración de aquí no conocía el tema? Claro. Es que la administración de aquí no sabía que las licencias que daban los ayuntamientos a los taxis iban a interferir, tenían un mercado negro que se pagaba en el taxista, empresario con empleado o sin él, tiene que pagar su seguro autónomo, tiene que y el otro está protegido. Pero además hay una cosa, había también pocas licencias, había una especie de mercado en que las licencias se disparaban de dinero entre ellos, un mercado paralelo de negro, pero eso era desconocido por la administración. Claro que no. Ya se la han puesto sobre la mesa. Por lo tanto, hace muchos años que se debió regular de otra manera. Hablando de Europa, ¿qué pasa? Que el problema de los taxis solo es en toda la comunidad europea, solo es aquí en España. No. Yo creo que eso ya tiene que estar resuelto en Alemania, en Francia, en Italia. Está resuelto. Claro, pero también los taxis no había mercado negro de licencia. Yo creo que tampoco hay que idealizar a la comunidad europea y pensar que todos los países miembros están viviendo muy bien y España no. No. Todos tienen problemas. No se trata de eso. Pero hay temas en los que han llegado mucho antes que nosotros. Desde luego. Y ya los tenían por lo menos regulados. Ya hay muchas cosas que están inventadas, que están resueltas. Pues porque no, de la misma manera que copiamos otras, porque las buenas no se copian. Sí. A ver, en España se copian los modelos más pobres, quiero decir. Sí. Cuando han fallado en otro sitio. Mira, nuestros políticos viajan porque pueden y muy bien y van a traer las ideas de los mercados más oprimidos. Siempre pasa igual. Se traen las ideas del mercado más oprimido. Ahora Europa nos va a controlar en esas cosas. Dense cuenta que... ¿Tienes mucha confianza, José Luis? Sí, yo tengo bastante confianza en Europa. Y el hecho es que, por ejemplo, países europeos, de la Comunidad Europea, que todavía no tienen el euro, como Rumanía, porque sus cuestiones económicas no llegaban,
no llegan todavía, bueno, está presidiendo la Comunidad Europea ahora mismo. Es decir, esa integración política tiene que ir a más. Tenemos una oportunidad importante en estas elecciones. Piensen con la cabeza, elijan gente que pueda resolver los problemas allí, porque nos va a afectar muchísimo más con las reformas que se están viniendo para acá. Vale. Votaremos partidos económicos. Simplemente decir, porque ya se acaba el tiempo, sí, se nos acaba el tiempo. A los jóvenes que voten. Que voten, pero que votemos también a jóvenes. Sí, que se informen, los jóvenes que se informen, miren la información de varios sitios, no crean todo lo que le dicen, y voten, porque a quien más le va a afectar a los jóvenes. Es a los jóvenes. Los mayores ya teníamos la vida más o menos desarrollada. Yo que creo que todos somos importantes en la sociedad, jóvenes, niños y todos. Adultos, porque hay mayores en nuestra sociedad que lo están pasando muy mal por las precarias prestaciones y pensiones que están teniendo. Yo diría, como una llamada grande, podemos disfrutar del día de domingo, es un día de asueto, pero dedíquenle 2 horas a ir a votar, porque depende todo el conjunto del país de un voto mesurado, sensato, de elegir partidos progresistas, partidos que tienen intervención social. Partidos que van a hacer algo progresistas, real. Y no que nos metan en el pasado, por favor, que ya eso ya se fue atrás. Eso ya se fue atrás. Bueno, es un tema importantísimo, les animamos desde aquí a que voten, especialmente a los jóvenes porque se han abstenido un poco en las anteriores y que nos va a afectar a todos, pero es importante participar informados previamente a quién vamos a elegir para que esto vaya a mejor. Se nos ha acabado el tiempo y es un tema importantísimo. Nosotros esperamos que lo que hemos debatido aquí pues les haya servido de alguna información y deseamos volver a tenerles con nosotros la próxima semana. Buenas gracias. Buenas noches.